A menudo vivimos sobre la tierra cautivos en la prisión de nuestros miedos y nuestras tristezas. Estamos atados a nosotros mismos, entretejidos en el vaivén de nuestras emociones, necesidades y pasiones, en nuestra culpa y sentimiento de culpabilidad. Estamos involucrados en relaciones confusas, en intrigas y mascaradas. Estamos pegados a nosotros mismos, a nuestro orgullo, que nos prohíbe reconocer la propia verdad. Estamos encadenados a nuestro cuerpo, que nos mantiene a menudo sujetos. En su ascensión al cielo, Jesús depositó su mano sobre nosotros, nos cautivó con su amor, y así fue como transformó nuestra presión. Nos llevó consigo al cielo en su amor. Karl Rahner lo expresó de este modo: se ha llevado aquello que ha recibido, la carne frágil, el espíritu humano, que se oscurece en el sufrimiento de la muerte y ya no sabe respuestas, el corazón tembloroso. Esto que soy yo, este agujero estrecho en las tinieblas, en donde las preguntas y lo inconcebible se escurren merodeando como ratas hibrantes sin encontrar salida. Nuestra presión, nuestra oscuridad, nuestro frío, nuestra soledad, nuestro alejamiento, todo ello Cristo en su ascensión lo introdujo en el terreno divino, en el cielo, en el espacio del amor de Dios. Hasta allí hemos sido elevados, superándonos a nosotros mismos, y ahora ya estamos en casa. La fiesta de la ascensión de Cristo nos ofrece una nueva imagen de la humanidad. Como Cristo ha elevado nuestra naturaleza humana hasta el cielo, nos ha obsequiado una dignidad de Dios, y de ese modo nos demuestra que solo seremos realmente humanos cuando nuestra naturaleza se atreva a dar un paso más allá, hacia el cielo, a donde Jesús ha ascendido en cuerpo y alma. Nuestra encarnación humana no está encerrada en sí mismo. Si nos fijamos solo a nuestra propia humanidad, nos estamos preparando ya aquí al infierno. Solo podremos vivir realmente como humanos cuando nos dejemos elevar más allá de nosotros mismos, dentro del terreno divino. Solo en Dios alcanzamos la perfección de nuestra encarnación humana. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera estamos comenzando un nuevo encuentro de Radio Fe Latina a la luz de la palabra en este transcurrir del mes de agosto, promediando el mes de agosto, 20 de agosto de este año 2023. Cada semana vamos repitiendo más o menos las mismas consignas, porque de esto se trata, poder fijar una postura, poder fijar un camino, poder fijar un estilo de vida, un sentido de vida y un espíritu de vida, en donde Jesús, que con su resurrección ha vencido a la muerte, sea el centro. De la cruz a la luz hemos pasado con su resurrección, victoriosos, confiados en que la muerte no tiene la última palabra, sino que la última palabra es de la vida plena, la vida en abundancia, que es al cabo lo que Jesús en su resurrección vino a traernos, más allá de nuestros temores, más allá de nuestras desconfianzas, más allá de nuestras debilidades, cavilaciones, turbulencias personales que todos y cada uno de nosotros tenemos. La vida no es un lecho de rosa en sí, es un camino espinoso en el cual sabemos que el final del camino nos dará la paz y nos dará la vida eterna, esa que al cabo deseamos y esa que al cabo soñamos todos y cada uno de los creyentes. Nuestro paso por la tierra debe ser lo más fértil, lo más generoso, lo más solidario y amoroso posible, pero es un tránsito acotado, es un tránsito de X cantidad de años, y
contraposición está la eternidad esperándonos. Leíamos esta introducción extractada del libro Palabras de Amor, la búsqueda de sanación integral, escrito en su momento por Henry Nouwen, Thomas Merton y Ansel Brum, tres plumas cristianas calificadas, tres plumas católicas reconocidas mundialmente, que en la profundidad de su vida interior no solo han posibilitado una vida mejor para sí mismos, sino para los semejantes, multiplicando su tarea, multiplicando su entrega, aún trascendiendo las propias y limitantes fronteras de donde los ubicábamos allá en Europa. Un gusto encontrarnos, como decimos habitualmente, un gusto haber compartido esta introducción inicial. En algún momento, mientras la leíamos, nos acordábamos de aquella frase emblemática, histórica, que ha quedado grabada en nuestro corazón, en nuestra memoria, de Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Y en estos tiempos tan turbulentos siempre repetimos aquello que nosotros transmitimos de una convulsionada Argentina, y por ahí nos están escuchando en diferentes puntos del planeta, gracias a la penetración, gracias a la difusión de Radio Fe Latina, su digitalización, los beneficios de Internet. Y por ahí hay que tener presente que estamos en tierras turbulentas, en momentos turbulentos, y cuanto más turbulencia hay, más debe erigirse sobre todos nosotros, personal, familiar, comunitariamente, la presencia de este Dios Padre, de este Dios que nos crea, nos acompaña y nos espera al final del camino. Estamos compartiendo, estamos iniciando juntos este encuentro semanal a la luz de la palabra, este intento de hacer un alto en las ocupaciones cotidianas, en las preocupaciones cotidianas, bien entendibles, absolutamente comprensibles desde nuestro ser humano, pero una de tantas tareas que tenemos es trascender desde la vida de fe profunda, austera, auténtica, comprometida, una vida de fe comprometida conmigo mismo y con los demás, trascender todas esas limitantes, esas limitaciones, esas encerronas que muchas veces nos ofrecen las turbulencias permanentes de los lugares donde estamos, e ir hacia encuentro de Dios, para lo cual no tenemos que viajar cientos de miles de kilómetros. El Señor está en cada hermano, en cada familiar, en cada pedido de auxilio, en cada necesitado, en cada enfermo que visitamos en un hospital, en cada cual que necesita una oreja atenta, un oído atento y una mano abierta y cálida para abrazarlo. Este encuentro semanal, entonces, a la luz de la palabra, desde Radio Fe Latina, propone al cabo lo que estamos intentando proponer ya desde hace un par de temporadas, sumergirnos a la luz de la palabra, esto es, a la luz de la luz, porque la palabra del Señor al cabo
es segura frente a tantas inseguridades, es fiel frente a tantas infidelidades, es leal frente a tantas deslealtades y es firme frente a tantas inconsistencias, y es verdad, sobre todo es verdad frente a tantas mentiras. 20 de agosto, decíamos, de este año 2023, vamos a tener presente esta semana que iniciaremos el lunes 21 de agosto, y vamos a tener presente nuestro afecto, nuestros saludos, en nuestra oración a los catequistas, porque es su día, en honor a su patrono, San Pío X, aquellos catequistas, hombres y mujeres, más jóvenes, más experimentados, que han dejado su vida, que dejan su vida permanentemente en la formación de niños, de jóvenes y de adultos, en la formación para la vida de fe. Este lunes 21 entonces recordaremos a San Pío X, el martes 22 de agosto a la Santísima Virgen María Reina, el miércoles 23 de agosto a San Felipe Benicio, el jueves 24 de agosto a San Bartolomé Apóstol, el viernes 25 de agosto a San José de Calasanz, el sábado 26 de agosto al Beato Seferino Namuncurá. Como decimos en cada encuentro, en cada programa, más allá de evocarlos, más allá de tenerlos presentes en nuestro almanaque familiar, hogareño, estamos invitados, estamos llamados, según nuestros tiempos, nuestros carismas, a caminar por las sendas de santidad de aquellos que nos han precedido. Decíamos que estamos ubicados en Radio Fe Latina, en este espacio semanal a la luz de la palabra. Nos está esperando el 20º domingo durante el año, 20 de agosto de este año 2023, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Jesús se dirigió hacia el país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que salió de aquella región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 20 de agosto de este año 2023, 20º domingo durante el año. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas y con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, créenos que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización de este espacio. Es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas bienvenido. Gracias, Fabián. ¿Cómo va? Siempre tengo que decirte lo mismo. Vos decías al principio, siempre repetimos, y es bueno hacerlo, es bueno recordarlo. Uno diría las mismas cosas, y sí, las únicas cosas que son vida y para vida, las que proceden de Dios. Y uno diría en definitiva, ¿son cosas o somos nosotros mismos
los que de Dios venimos, porque Él nos hizo a imagen y semejanza suya, y esto es lo que permanece, esto es lo que permanecerá, esto es lo que somos. Y fíjate, decimos lo que somos, sí, porque en Él, en Dios, en aquel que nos da, vamos a poner entre comillas ahora, todas las cosas, existimos, nos movemos y somos. Finalmente, el ser en nosotros. Recordando aquellas palabras de Jesús que en definitiva nos da la figura última de la imagen que hizo Dios cuando nos hizo, y lo que hizo vio que era bueno, verdadera imagen y semejanza suya. Es lo que finalmente seremos, y lo que Dios hace, lo que permanece, porque permanece en Dios, no perece con el tiempo, no pasa con el tiempo, permanece para la eternidad. Para la eternidad nos hizo aquel que nos hizo de la manera en que solamente puede hacerlo Él. ¿Cómo somos? En el ser en sí somos nosotros los seres contingentes, como alguna vez apuntó algún sabio griego. El ser en sí, el que es en sí y por sí, el que dijo el yo soy, el que soy, el que nos repite tantas veces en los evangelios cuando leemos, no teman, yo soy. El que es en nosotros. Y lo que busca ser en nosotros es lo que Él es. ¿Imagen y semejanza suya? Sí, el ser. El ser como Él nos hace, el ser para siempre, el ser para la eternidad, la vida que permanece. Y esta es la vida que ahora el Señor nos viene a dar, viene a buscarnos, el Señor de la vida, el único Maestro, el Señor del tiempo y de la historia, aquel que es el todo y en todos, aquel que es desde el principio, aquel como leemos en el Evangelio juánico, que decimos de Él en el principio era el verbo, era la palabra. Tantas veces utilizamos con mayor frecuencia, valga la redundancia, el término era el verbo, es ese verbo activo, no es un verbo estático, no, es un verbo activo. ¿Qué hace? ¿Qué hace lo que dice? Así nos hizo a nosotros. Lo que nos enseñó, vino a enseñarnos, y vino a enseñarnos para que finalmente hagamos como Él nos dice también, en nuestras relaciones que tenemos en este mundo y que están implícitas en el mandato supremo que nos dejó el Señor antes de volver al Padre, de donde procede, al principio que es el mismo y Él en el principio, para trasladarnos nosotros también a nosotros todos al lugar donde Él está para habitar siempre con nosotros y nosotros en Él. Fíjate, tantas veces, Fabián, vamos a apelar al Antiguo Testamento, como siempre lo hacemos, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento es aquella que decimos siempre con verdad y lo comprobamos cuando verdaderamente lo creemos y consecuentemente lo obramos, es la palabra de Dios. ¿Es la palabra del Padre, decimos? Sí, el amor del Padre. ¿Y quién lo hace? ¿Quién es el testimonio de esa palabra? ¿Quién como hombre hace lo que dice Dios como tal? Y decimos que el Verbo se hizo carne y el Señor que viene a buscarnos. Dios para la eternidad, Señor del tiempo y de la historia. El Dios que encarna nuestra naturaleza humana, que la asume, que viene a nosotros como el Hijo del Hombre, como Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno. Jesús que no tenía muchos títulos profesionales, Fabián. Fíjate vos, no era un doctor de la ley, no era un sacerdote, no era un escriba, no era todo eso que se apreciaba como algo digno de ser considerado meritorio y más meritorio que los demás. No, al contrario, vino como un humilde obrero, un carpintero, el hijo del carpintero. Y era Dios, era el ser en todos, traía la vida para todos, pero en un acto de extremo amor y humildad, de servicio en ese amor,
Sí, asume nuestra naturaleza y como hombre, como tal, se hace servidor de todos nosotros, esclavo de todos nosotros, y esclavo hasta la muerte y muerte de cruz. Como dice el apóstol San Pablo, tantas veces repetimos también esto en un pasaje de su carta a los filipenses, hasta la muerte de cruz. Sí, hasta la muerte, de la cual resucitó y la aniquiló consecuentemente a esta muerte, de manera que ya no sea la muerte el enemigo más temido por el hombre, ni sea el final del hombre en el tiempo, sino que sea el principio de la consumación de una vida nueva que ya comienza en el tiempo por la obra de aquel que, siendo Dios para la eternidad, como hombre vino al tiempo, nos redimió en el tiempo y nos salvó para ser habitantes de esa eternidad en la plenitud de la gloria, de una vida que es absoluta, de una vida que es vida, no menos que vida, sin muerte, sin enfermedad, sin oscuridades. El Dios eterno nos hizo imagen y semejanza suya, y eso somos. En Él vivimos, nos movemos y somos. En este pasaje que vemos hoy, domingo 20 del tiempo ordinario Fabián, en el calendario litúrgico, de acuerdo a la propuesta que nos hace el magisterio de la Iglesia para este domingo, vemos este evangelio que acabas de leer. Sí, el Señor, fíjate, fue a la región de Tiro y Sidón. No eran ciudades israelitas, eran ciudades paganas. Ahora uno dirá, pero como el Señor iba a ciudades paganas, no es que el Señor vino, no es que el Señor era israelita como hijo del hombre según la carne, no es que era de la tribu de Judá. Sí, efectivamente lo era, pero entonces el Señor estaba bajo la ley de Moisés. Como hombre sí, y vino a cumplirla, porque la ley de Moisés era de Dios, ¿no es cierto? A través de Moisés le fue dada a un pueblo para que la cumpliese. Para eso vino este obrero de Nazaret, este que finalmente sabemos quién es, y quién es en nosotros y cómo somos nosotros en Él. Estaba en las regiones paganas, estaba violando la ley el Señor. No es que vino solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel como salvador del mundo. Él no vino a condenar al mundo, vino a salvar lo que estaba perdido. Y entonces fue más allá de Israel. Sí, finalmente debemos entenderlo, porque vino a cumplir la ley precisamente. Y la ley nos manda como mandato supremo procedente de Dios a amar a Dios por sobre todas las cosas. Volvemos, por sobre todas las cosas. Y amar a nuestro prójimo, al más próximo, a todos, a los que finalmente consideramos como lo que verdaderamente somos, hermanos. A amar al prójimo como a nosotros mismos. A eso vino, a cumplir la ley, decimos, ¿no? Sí, así la cumplió. La única manera de cumplirla es esa precisamente, amando. Tantas veces decimos nosotros, y vamos a recaer una vez más en esto, la fe es el fundamento de lo que esperamos, ¿no es cierto? ¿Qué esperamos nosotros? Y la vida y su plenitud, la vida eterna, la vida en el amor. Por eso decimos tantas veces, y es cierto, los tres dones, las tres donaciones de parte de nuestro Dios. Los dones que llamamos teologales, virtudes infusas, teológicamente a través de una correcta definición. Sí, son la fe, la esperanza y el amor. Fe y esperanza. De eso vivimos por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es este que vino a salvarnos, no a condenarnos. El amor es del Padre, sí, la gracia es del Hijo. Y la comunión con el prójimo es del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, al Dios uno y trino, trino y uno, en esa procesión divina que viene a nosotros y plenamente hace todo lo que en nosotros precisamos para ser como Él nos hace. Vino a nosotros y vino a todos. Y finalmente, progresivamente, a medida que vamos verdaderamente creyendo y desde la fe y con la esperanza cierta siempre y creciente,
siempre mirando hacia adelante y hacia arriba, al lugar y a la ruta, el camino por donde nos van marcando este Señor que vino precisamente a quitarnos de lo más bajo, de la muerte misma, y llevarnos a lo más altísimo de los cielos, al trono de la gracia y de la gloria, en torno al trono del Dios único que quiere habitar con nosotros para siempre en esa eternidad gloriosa. Aniquilada la muerte, empezamos a conocer la vida. ¿Y qué vida? ¡Qué vida! Mi alma alaba la grandeza del Señor, dijo la Virgen María, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Tenemos que repetir lo mismo, Fabián. Así como la Virgen, cuántas cosas, ¿no es cierto?, que nos enseña esta verdadera Madre de la Fe. He aquí la servidora del Señor, la esclava del Señor, si querés. Y agrega, hágase en mí según tu palabra. ¿Y qué le dice a los sirvientes de las bodas de Caná cuando carecían del vino? A él los remite, a él los remite, al Hijo, a Jesús, al Hijo del Hombre. Vayan, y nos dicen él, a estos sirvientes, nos dice a todos, hagan como él les dice, hágase en mí según tu palabra, hagamos como la palabra viene a nosotros y nos comunica esto que debemos hacer. Y lo que debemos hacer lo hizo él, y lo hacen todos nosotros. Por eso viene a todos y permanecen todos aquellos que lo reciben. Y acá está en territorio pagano y va también ahí. ¿Y está violando la ley? No, está amando al prójimo, la está cumpliendo. Y lo va a demostrar. Y va a escenificar ahora, él lo va a hacer, va a representar un papel para llevarnos de esa manera, mediante esa docencia divina, a lo que nos quiere enseñar y que finalmente nos enseña como testigo y testimonio de la vida que está en él y es él en nosotros. Recordemos que nosotros en el Antiguo Testamento aprendimos que la fe de Abraham es el principio de la recuperación de la vida. ¿Tuvo fe Abraham en Dios? ¿Creyó en lo que Dios le decía? Sí. ¿Y como consecuencia qué hizo? Hizo lo que le decía el Dios de la vida. Fue a una tierra desconocida, dejó todo lo que tenía, y fue al lugar a donde lo enviaba Dios. Y esto lo justificó delante de Dios. No con méritos, no con méritos muy humanos que tantas veces exhibimos para buscar gloria de los hombres. No, con la obediencia a la palabra del Señor. Hizo como el Señor le decía. Y eso a él le valió delante de Dios como una justificación para la vida. Y la promesa de la vida la recibió, y la vida la recibió, y de su descendencia surgió todo un pueblo del cual venía. Por eso decimos que Jesús era israelita, de la tribu de Judá, de ese pueblo, procedente no de la ley de Moisés que fue posterior y que no cumplió, sino de la fe de Abraham, que creyó en Dios, obró como Dios le decía, y finalmente obtuvo de parte de Dios todo lo que Dios le promete, que siempre cumple en todos nosotros aquellas cosas que nos promete en Cristo Jesús. La fe de Abraham es anterior a la ley de Moisés. Y aquí, fíjate vos en este pasaje, vamos a unir entonces ambas cosas. Recordemos, Abraham no era israelita en realidad, de él surge el pueblo de Israel, procedente del nombre de su nieto que era Jacob, al cual el ángel del Señor le cambió el nombre por el de Israel. Lo sabemos todo esto. Bueno, Abraham no era israelita. Uno dirá, era pagano entonces. Sí, vivía en Ur de los Caldeos. Creyó, tuvo fe. Ahora, acá Jesús está en este territorio y es seguido, estaba con sus discípulos, seguido por una mujer cananea. Una mujer que iba detrás de él y de los suyos, gritando. Parece que tenía una hija,
realmente atrapada por un demonio que la torturaba, que le generaba muerte. ¿Y qué le pedía al Señor? ¿Qué clamaba detrás de él? Que salvara a su hija, que estaba poseída por un demonio. Y parece que Jesús no la atendía, fíjate vos. Evidentemente la mujer había oído a Jesús, lo había visto las cosas que hacía, oído su palabra, y seguramente había creído en él. Lo consideraba lo que era verdaderamente un justo, el autor de la justicia, de la fe, de la vida. Por eso acudió a él, sabiamente lo hizo, y con humildad lo hizo. Y como Jesús no la atendía, dijimos que estaba escenificando la situación. Estaba haciendo el papel de un judío ortodoxo, digamos, un israelita ortodoxo. No es israelita, con un pagano no puedo hablar, ni puedo atenderlo ni asistirlo. Pensarían así, atendiendo excluyentemente a la letra, no al contenido esencial y espiritual de la ley que venía de Dios. Pero finalmente los discípulos hacen una observación. Sí, que la atienda para que deje de molestar con sus gritos. Evidentemente no era un consejo por amor que le decían al Señor. Querían sacarse de encima, pues no entendían, claro está. Entonces, ¿qué dice el Señor? Mujer, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que el Señor venía solamente a atender a los israelitas. Pero esta mujer estaba sufriendo por causa de lo que padecía su hija, a la cual amaba, a tal grado que estaba a los gritos pidiendo socorro. Y tal cosa le dice a Jesús: socórreme, Señor, mi hija está poseída por un demonio. Claro, yo solamente he sido enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Mujer, no es lícito dar a los cachorros el alimento de los hijos. Bueno, qué argumento, ¿no? Atendible, sí. Pero la mujer replica todo esto y con sabiduría lo hace. Y esto es lo que busca Jesús. Esto es lo que provoca Jesús en el corazón de esta mujer, a la cual ya la vio, ya sabe cómo es, ya leyó su corazón, ya la va a asistir. Pero Señor, hasta los perros, los cachorros, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué humildad, ¿no? Con qué se conformaba y cómo creía en el poder y la operación que podía hacer aquel a la cual ella acudía. Con fe, para pedirle, creyendo y finalmente sabiendo y comprobando que en él estaba el poder del amor, el poder de Dios, el poder, el todopoder. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Ahí viene el punto central. Ahí viene aquello a lo cual el Señor nos lleva. A todos los que estaban presentes y a todos los que después de tantos siglos estamos aquí leyendo este pasaje, Fabián. Mujer, qué grande es tu fe. Tu hija está curada. En aquel instante, el instante sagrado en el momento histórico, en aquel instante su hija estuvo curada por la fe de la mujer. Qué grande es la fe. Decimos, la fe es sustancia de las cosas que no se ven, sí, la expectativa segura de cosas que se han de comprobar, sí, seguro, el fundamento de lo que esperamos. Lo cumple por amor, aquel que por amor también nos dona esta virtud de la fe, que si la ejercemos verdaderamente como lo vemos aquí encarnado en esta mujer cananea, en esta mujer pagana, en la cual Jesús está demostrando qué cosa, que vino para todos, para israelitas, para judíos y para griegos. El Señor es el todo y en todos. En Cristo Jesús, en unión con Cristo Jesús, no hay judío ni griego, no hay bárbaro ni escita,
No hay varón ni mujer. Cristo es el todo y en todos. Dios es el todo y en todos. Dios es la vida en todos y en todos. Y esa vida que comienza aquí ahora por esta fe que si verdaderamente la tenemos y consecuentemente la ejercemos, nos lleva a nosotros a lo que esperamos verdaderamente, que es la vida, y no menos que vida, y no menos que plenitud de vida. Y salir de tantas situaciones, tantas, todas, las que nos encierran en la jaula de este mundo, en la plenitud de la oscuridad, alejados de la vida y la posibilidad de la misma, y encerrados en un temor a la muerte que no deja de ser, sino con la misma muerte que acaba en nosotros todo proyecto y toda esperanza. Pero todo eso que es muerte, que no es, que es tinieblas, que es encierro en un encierro que también es eterno, viene el Señor a aniquilarlo, a aniquilar la muerte, con vida y plenitud de vida y plenitud de vida en ese amor que está en Él y que es en nosotros. Y que viene a socorrernos. Socórreme, Señor, decía la mujer cananea. Y el socorro del Señor, inmediatamente, en aquel instante, apareció la mano sanadora de aquel que lo puede todo en todos. Y tomemos este ejemplo siempre, y tantos ejemplos, todos. Cada palabra del Señor, cada acto que produce, ¿a qué nos manda el Señor, Fabián? ¿A proclamar la palabra? Sí, a enseñar esto que aprendimos de Él, del único Maestro. Sí, a curar a los enfermos, también, claro. Curar a los enfermos. Biológicos y espirituales fundamentalmente, sí, claro. A expulsar a los demonios, sí. No hay poder que pueda oponerse al poder en el amor del Dios infinito en Cristo Jesús, encarnando nuestra naturaleza y demostrando que cuando Él está en nosotros, todo lo podemos unidos a Él. Todo lo puedo, siempre decimos, unido a Cristo Jesús que me fortalece. Unidos verdaderamente en una relación marital que finalmente se ha de consumar en esta boda celestial que tantas veces hemos leído, apelando a la lectura del libro de los profetas y del Apocalipsis mismo, en esta unión, en esta unidad final perfecta entre el hombre y Dios, Dios en el hombre y el hombre en Dios, Dios eterno para la criatura eterna que hizo. Tenemos muchas demostraciones, sí, a través de la Escritura, por supuesto, a través de la palabra que es de Dios. Y comprensible, sí, para el corazón humano, para un corazón que va más allá, inclusive del límite mental, de la mente racional que excluyentemente, bueno, sí hace bien y busca el conocimiento y lo obtiene muchas veces en función de cosas que son necesarias para la subsistencia del hombre en el tiempo limitado en el que está en este mundo. Pero el Señor viene a otra cosa, no viene a negar todo esto que es válido, mientras es útil y sirve para una mejor estadía del hombre en el mundo. Viene a sacarnos de la muerte, viene a llevarnos a una vida que ya no tiene límites, a un conocimiento que es eterno también, porque es según el amor, excede a toda especulación de tipo intelectual, meramente racional, a la cual podamos arribar. Viene a darnos un conocimiento que nos lleva a la comprensión verdadera, y finalmente la consumación de esa comprensión en lo que finalmente es la misma esencia de la existencia, la misma plenitud de vida, la que todavía no conocemos como tal, de la cual tenemos sí, a través de esta fe que nos ha donado el Señor, tenemos sí un anticipo, una primicia. Vivámosla en función y en orden a aquellas cosas que aprendimos del Señor de la vida. Y entonces expulsa a los demonios el Señor, así como expulsó al demonio que torturaba a la hija de la mujer cananea, así en nosotros, Fabián, también tiene el Señor que expulsar muchos demonios, unos más grandes y otros más chiquitos, pero que funcionan,
examinemos siempre nuestra conciencia a la luz de esta palabra y bajo oración, siempre, ¿no es cierto?, a la luz de la palabra, como decimos en este programa, que realizamos durante un tiempo bastante extenso, gracias a la audiencia que va creciendo, gracias a esta emisora de radio que difunde permanentemente estos programas a la luz de la palabra, donde estamos juntos aquí, Fabián Gómez, mi esposa Patricia y yo, Miguel Carreras, juntos, unidos en Cristo Jesús, dando testimonio de esta palabra y compartiéndola, porque eso queremos y quiere el Señor, compartir estos tesoros que son de Él, esta enseñanza que es la de Él, el único maestro, no hay otro maestro, que nos enseña todos a todo a todos. Todos somos discípulos y finalmente seamos también testigos y testimonio de estas cosas, porque seremos vida para vida. El amor a los hermanos, al amor a nuestro prójimo, presidido por el amor de Dios a nosotros mismos, el amor de Dios en nosotros, el que quita de nosotros tantas dificultades, finalmente tanta muerte, el que nos habilita también, así como justificó a Abraham por la fe, que hizo como el Señor le dijo, así nosotros hagamos como el Señor nos dice, como nos aconsejó la Virgen, hagamos. Y entonces seremos también testigos del Dios de la vida y de la vida. Y seremos también testimonio a favor en el amor de todo nuestro prójimo. De todo aquel que al igual que nosotros... que salió de aquella región comenzó a gritar: Señor Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no respondió nada. A ver, vos hiciste una mención al respecto, ¿sí? Me llamó la atención. Comenzó a gritar: Señor Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está atormentada. Mi hija está atormentada. A ver, comenzó a gritar dentro de la desesperanza y la esperanza al mismo tiempo, lo uno y lo otro, gritos desesperados que a su vez encerraban una esperanza de ser escuchada, de ser sanada. Miguel. Fíjate vos, estás a través de tu pregunta implicando dos verbos opuestos, la esperanza y la desesperanza. ¿Qué motiva en la mujer la desesperanza? A través de esta desesperación que tiene cuando se acerca al Señor. Está desesperada. ¿Cuál es la situación que la desespera? Y está la situación presidida, llevada a cabo por aquel que se opone a Dios. Es un demonio, un poderoso demonio que se opone a la vida y que tortura y lleva a la muerte a todos aquellos a los cuales quiere conducir precisamente a la muerte, a la pérdida de la vida. ¿La mujer se desespera? Sí, claro. ¿Qué es lo que ve de cerca ya? Cuando realmente nos aterramos cuando lo vemos cerca. Y al enemigo más temido por el hombre, varón y mujer, a la muerte. Mi hija está torturada por un demonio. Estaba torturada por un demonio. La mujer estaba desesperada. Pero había una esperanza en ella. ¿Cuál era la esperanza? Aquella la cual... escuchara, que Jesús la sanara. Claro, a quien ella se acercaba. Pero vos fíjate por Ahora, qué... Qué interesante ver que Jesús no le responde nada de movida, ¿sí? Frente a esos gritos desesperados, frente a esos gritos esperanzados. En principio hace silencio, ¿sí? Hace silencio. Tomamos nota, ¿sí? Claro, lo veníamos apuntando, claro está. El Señor está escenificando, está desarrollando un personaje, por así decirlo. ¿Te das cuenta? Parece un verdadero israelita que no se puede acercar a los paganos, no escucharlos, tal cual se entendía mal en conformidad con una interpretación de la ley de Moisés, la ley de Dios a través de Moisés, que nos mandaba amar. Se la miraba a través, desde la letra, se olvidaba la esencia, el contenido espiritual que tenía.
El amor de Dios presidía la ley. Si no era por amor, la ley no tenía el sentido que venía de Dios, porque el amor viene de Dios. Y el Señor en principio está mostrando esto que estamos diciendo para demostrar finalmente por dónde viene la vida. No por la ley de Moisés, no, sino por la fe de Abraham. Por eso tomamos al principio este relato del Génesis acerca de la fe del hombre que da origen a un pueblo, Israel, y que de ese pueblo va a surgir aquel que viene finalmente a recuperar la vida que pierde el hombre por su desobediencia desde el principio, en Adán, en el hombre del polvo, en el cual decimos siempre cuando comenzamos a vivir la cuaresma litúrgicamente: recuerda que eres polvo y al polvo volverás. No seamos polvo, porque si somos polvo vamos a ser alimento, pasto de la serpiente, del demonio, del autor de la muerte. Conviértete y cree en el Evangelio. ¿Creyó en Jesús esta mujer? ¿Por qué lo siguió a él? ¿Por qué le dijo, socórreme, Señor? ¿A quién se lo dijo? Era israelita, sí, pero era Jesús. Algo vio en Jesús que no vio en otros israelitas, que no vio en nadie. ¿Y qué vio en Jesús? Aquí hay una esperanza. Hablábamos de desesperación, de desesperanza y esperanza. Contra la desesperanza, la desesperación, socórreme, Señor. Aparece la esperanza, socórreme, Señor. Creyó en Jesús. Y ahí responde Jesús. Ahí la lleva de la ley a la fe. La tenía la mujer, Jesús la descubre en él, sí, la pone de manifiesto. Mujer, qué grande es tu fe. También los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Hasta dónde se postró la mujer? No solamente a través de la inclinación que hizo, por supuesto, al ponerse de rodillas delante del Señor, sino a través de lo que hizo concretamente en la plenitud, en lo más íntimo de su corazón, de su ser. Se postró delante de aquel que era el que podía hacer todo lo que ella necesitaba y su hija para la vida. Y tuvo la respuesta de Jesús: sí, qué grande es tu fe, mujer, qué grande es tu fe. Tu fe te ha curado. Sin fe es imposible agradar a Dios, Fabián, Por fe, que procede de Dios precisamente, que es un don de Dios, donación, don de Dios. Por la fe, regalo, gracia de Dios. Tenemos entonces la esperanza cierta de que Dios cumple todo lo que promete por la fe. Curó a la hija de la mujer cananea, sí, en aquel mismo instante. Fíjate que subrayamos el término instante para exceder el límite histórico siempre. Al instante lo calificamos más bien como sagrado, el momento es histórico. Pero el Señor, como Dios, hace en el tiempo lo que el hombre del tiempo y en el tiempo no puede hacer, que es llegar a lo que Dios le pide. Bueno, viene el poder de Dios entonces, viene el Señor a nosotros, atiende el Señor a la mujer cananea, y por fe en aquel instante, operación del cielo, del poder de Dios, la hija quedó curada. El demonio expulsado, afuera la muerte, ahora la vida y la esperanza de la plenitud de la misma. Frente a la desesperación, la esperanza cierta y cumplida por el amor de aquel que viene a amar, que viene a salvar, que no viene a condenar, que viene a recuperar lo que está perdido. Tengámoslo en cuenta nosotros, porque en nosotros hace lo mismo. Hay muchas cosas en nosotros que están perdidas, Fabián, Bueno, a todo eso el Señor viene a aniquilarlo, pero creámosle a Él, hagamos como Él nos dice. Esperemos siempre en Él, esperanza cierta, Él cumple la promesa, pero seamos dignos de la promesa también, como fue esta mujer cananea. Fíjate que frente al primer argumento de Jesús, decimos que escenificaba al israelita así, que es realmente irreconciliable con algo que no fuera aquello que entendía literalmente. Aparece aquí la amplitud del Señor de la vida, que no viene solamente, viene por un pueblo elegido, pero el que Él elige, no elegido literariamente,
Elige a quién es el Señor. A los que aman, a esos elige, ya desde el principio. Y esos que son elegidos son justificados, son santificados, finalmente glorificados por el Señor de la vida y de la gloria. Así como lo fue la mujer cananea y curada su hija verdaderamente. Fabián. Bien, mencionaste, lo mencionaste en algún momento, sí, pero de algún modo, y aunque resulte incómodo preguntarlo así, ¿no hubo una actitud medio como egoísta de los discípulos? Porque los discípulos le pidieron, Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos, ¿sí? Como para que no los moleste más, en una actitud tal vez individualista, egoísta, no porque la mujer, a causa de los sufrimientos de su hija atormentada por el demonio, estuviera sufriendo. Podemos entender que de algún modo también fueron ellos presos, en este caso, de cierto egoísmo, Miguel, porque no es curala que vos podés, vos sabés, vos sos el único que la puede curar desde el amor, sino desde, que no nos moleste más, basta, sacala de encima, casi. Y sí. ¿Pensar así de algún modo? Y lo podemos pensar y en realidad es lo que surge también. O sea, la actitud de los discípulos fue sacársela de encima, están molestando. Ahora, ¿entendieron la situación? ¿Discernían esto? En realidad, uno dice, ¿creían en Jesús? Sí, claro, por algo lo seguían. Por algo lo seguía la mujer cananea también, ¿no? Lo seguían a Jesús. Lo siguieron siempre a Jesús. Pero todavía en ellos había dos cosas que, en fin, la leemos en San Pablo, en una de sus epístolas. Vos fíjate que San Pablo perseguía también al Señor, no creía en Él. Y la actitud de Él era feroz, porque estos discípulos lo seguían a Jesús. No entendían lo que Jesús decía. Les tenía que explicar en privado el Señor para estas parábolas a través de las cuales nos enseñaba tanto misterio, tantas cosas que son la vida. Pero convengamos que ellos estaban todavía en un nivel, podríamos de fe hasta cierto punto decir, pero por lo menos del seguimiento del Señor, que lo cual los ameritaba, y el Señor de tal manera lo daba a entender a ellos, de que bueno, las palabras que dijo Pedro en algún momento, el Señor las tiene en cuenta siempre. Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo seguían a Él. Tenía palabras de vida eterna, pero no entendían, como San Pablo. Lo hacían por ignorancia y por incredulidad. Así que tenemos de alguna manera que excusarlos, ¿no es cierto? Sí, lo que decimos es cierto. Querían sacársela de encima, sí, claro, lo que querían, pero no entendían todavía. Y está la excusa, la disculpa que podemos hacer. Lo siguieron, pero eso valió también para que fueran a su vez ellos testigos del poder del Señor. De qué manera sutil el Señor fue llevando a esta mujer a su proclamación de una fe que estaba en ella y que el Señor quería escuchar y quería que fuera escuchada por ellos también. ¿Vieron? ¿Escucharon el testimonio de la mujer, las palabras de la mujer? Sí. Qué testimonio para ellos, ¿no? Cómo el Maestro aprovecha todas las situaciones para ejemplificarlas concretamente y educar, asistir, enseñar, siempre, de todas las maneras posibles. Volvemos a caer siempre más o menos en lo mismo, y no por falta de argumentos, nos parece, sino por resaltar y rescatar el valor de la misma. Pero la importancia de la fe, ¿sí? De la fe verdadera, de la fe adulta, de la fe profunda. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. Porque al cabo Jesús
por medio de la fe, indudablemente cura en última instancia. Decir ahora, Fabián. Sí. A ver, Fabián, repetí un poquito, a ver, esto que terminas de decir. Bien, que repita en el sentido de que volvemos más o menos para ir redondeando, sintetizando, a poner de relevancia el tema de la fe, ¿sí? Qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo, ¿sí? Y en esa fe es que Jesús cura, que Jesús sana, ¿sí? Claro, vos sabés que te lo hice a propósito, Fabián. Te digo repetí, ¿no? Porque vos a través de la pregunta acabás de dar la respuesta. Qué grande es tu fe. Qué grande es tu fe. Eso es lo que vos ponés de relevancia y está implicada y contenida en la pregunta que formulás. La fe es la respuesta, finalmente. El tamaño de la fe, diríamos, lo dice el mismo Jesús. Qué grande es tu fe. Mirá que muchas veces le dice a sus discípulos, al mismo Pedro en algún momento, y lo leímos no hace mucho, Fabián, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Te acordás cuando Pedro se hundía en el agua, en el mar? Cuando le pidió al Señor, sí, y se hundió Pedro, dudó, claro. Estamos como en este caso también, que querían echar a la mujer, sacársela de encima. Tenían fe, sí, pero muy pequeña fe. Uno diría, como un grano de mostaza, no alcanzaba todavía. Pero la mujer tenía, qué grande es tu fe. ¿Asombró a Jesús? Sí, lo puso de relieve, lo puso de manifiesto. Ahí está la respuesta. La magnitud de la fe de esta mujer, La fe que salva, Fabián, La fe que salva por el amor, porque había mucho amor en esta mujer, Esta mujer estaba dispuesta a dar su vida por su hija. El ejemplo mayor lo tenemos siempre en el Señor. Puso la vida por todos, por salvarnos a todos. Lo hizo por amor y lo hizo con alegría, porque quería hacerlo, porque quería la vida para aquello que hizo para la vida. Así entonces curó a la hija por la fe de la madre. Por la fe de la madre. Fíjate en lo que conversábamos recién, Fabián, veíamos también como un ejemplo que tenemos siempre que tener en cuenta, ¿no? La fe de María, por ejemplo. ¿Qué palabras? No hay muchos argumentos marianos en los evangelios, pero si atendemos bien a estos que están subrayados, en particular por el evangelio de Lucas, por todos, pero quizás Lucas sea el que más los pone de manifiesto, ¿no? Dijimos, hágase en mí según tu palabra, así, la fe de María, la servidora del Señor, hagan como Él les dice. María oía y guardaba todas estas cosas, ¿en dónde las guardaba? ¿En una mente memoriosa? No, en el corazón las guardaba. Fíjese que en esta mujer, fíjate Fabián, también tenemos que ver una actitud mariana, vamos a decir, sí, sin duda. Así como la Virgen clama por todos sus hijos, que somos nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, madre del hombre, de Jesús, María, ¿no es cierto? Fruto de tu vientre, Jesús, decimos siempre en el Ave María, ¿no es cierto? Así que entonces, siempre de manifiesto, y partamos de esto siempre, porque partimos de la fe. Un don de Dios. Ya comienza Dios, que vino a darnos la vida, con este regalo sin el cual no podemos empezar el trámite, el verdadero seguimiento de esa vida que el Señor nos propone. Y yo te propongo algo a vos antes de terminar entonces, Fabián. ¿Qué te parece si Patricia, que está presente como colofón de toda esta conversación nuestra, nos lee este evangelio que está previsto para el día de hoy? A ver, ¿qué te parece? ¿La escuchamos a Patricia? Nuestra gran colaboradora en todo el mecanismo que hay que seguir para poder sacar al aire este programa. A ver, Patricia. En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró
a la región de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea salió de uno de aquellos lugares. Se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso, Fabián. Con esto vamos finalizando nuestro encuentro de hoy. Hoy no musicalizó Silvia Patricia, pero fundamental en este aporte para poder reafirmar aquello que compartíamos al inicio, sobre todo por la trascendencia que tiene la palabra del Señor en la vida del creyente, y además la trascendencia que tiene en cada programa de la operación técnica. Señor Miguel Carreras, ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, hoy no tan silenciosa, afortunadamente, en la operación técnica. Que tengan la más hermosa de las semanas, y si el Señor así lo desea, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, hasta entonces. Hasta entonces. Fabián, el Señor siempre lo desea, de manera que Dios mediante volveremos a encontrarnos nosotros con toda la audiencia que va creciendo. Nos hacen llegar siempre el testimonio de aquellos que realmente también están atentos a esta palabra, y al igual que nosotros, seguidores por la fe de este Jesús que vino a salvarnos a todos. Hasta el domingo próximo, Fabián. Que Dios te bendiga a vos, a toda tu gente y a toda la audiencia.